Hace miles de años, en un mundo antiguo donde la tierra era joven y todavía estaba llena de belleza natural, los humanos vivían en armonía con la creación. En ese tiempo, la vida era más simple, más conectada con la naturaleza, y los hombres y mujeres respetaban los ritmos del mundo que Dios había creado. Sin embargo, con el paso de las generaciones, esa armonía comenzó a desmoronarse. La humanidad empezó a alejarse de la bondad y la paz, y a volverse cada vez más egoísta y violenta. Los primeros hombres y mujeres habían sido creados a imagen de Dios, llamados a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Pero al principio, la tentación comenzó a infiltrarse en sus corazones. Un deseo insaciable por el poder, el control, la riqueza y el dominio sobre la creación comenzó a transformar sus corazones. A medida que las generaciones pasaban, la violencia se desató y el pecado comenzó a dominar en todo el mundo. El pecado, que comenzó como una chispa en el corazón de unos pocos, se expandió rápidamente y se apoderó de las naciones enteras. Los hombres ya no vivían en armonía con la creación, sino que la explotaban y destruían. Los animales, antes en paz con la humanidad, huían, aterrorizados de los hombres, y las grandes criaturas de la tierra se convertían en presas. La belleza de los paisajes se fue desvaneciendo por el hambre de poder y la codicia desmedida. Las ciudades crecieron, pero también lo hicieron la injusticia y la avaricia. Las personas comenzaron a mentir, robar y matar sin remordimientos. En lugar de amar a su prójimo, se convirtieron en enemigos de aquellos que compartían su propia especie. Las guerras, las traiciones y las divisiones se convirtieron en algo común, y la paz que Dios había traído al mundo se fue desvaneciendo con el paso de los siglos. Las naciones se dividían por territorios, el hambre y la pobreza se extendían, y la humanidad parecía destinada a su propia autodestrucción. Dios, que había creado al hombre para vivir en comunión con él, vio todo esto con dolor en su corazón. En sus ojos, los hombres se habían apartado demasiado, y sus corazones se habían corrompido por completo. El Creador, lleno de justicia y misericordia, estaba a punto de tomar una decisión que marcaría el fin de una era y el comienzo de una nueva oportunidad para el mundo. He observado la maldad de la humanidad y he decidido que la tierra será purificada, dijo Dios en su corazón. Pero aún queda esperanza. Aún existe un hombre que sigue mi voluntad. Este hombre era Noé, un hombre justo y recto en su caminar, que se mantenía fiel en medio de la perversidad que le rodeaba. En el vasto mundo de violencia y desobediencia, Noé se mantenía firme. Vivía en una pequeña aldea, lejos de las grandes ciudades, donde las tentaciones eran menores. Noé era conocido por todos como un hombre honesto, recto y justo, y aunque la mayoría de sus vecinos vivían como les placía, él jamás se desvió de su fe. Noé no buscaba riquezas ni poder. Su única motivación era seguir los mandatos de Dios. Noé tenía una familia devota. Su esposa, la fiel Naama, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, compartían su misma fe y vivían con él en paz y armonía. Sus nueras, aunque provenientes de hogares donde el pecado era común, también habían sido tocadas por la vida recta de Noé, y aceptaron seguir el camino de la justicia junto a él. Aunque la vida de Noé era sencilla, estaba marcada por la dedicación a Dios. Él no solo vivía en su fe, sino que enseñaba a su familia todos los días sobre el amor y el respeto por la creación de Dios. Durante muchos años, Noé y su familia cuidaron la tierra que Dios les había dado, trabajando la tierra con esmero y cultivando lo necesario para su subsistencia. Noé nunca se permitió el lujo de descansar en la aparente paz del mundo a su alrededor. Sabía que en cualquier momento la paz podría romperse, que las aguas de la ira de Dios caerían sobre la tierra. De hecho,
Noé sentía en su corazón que el tiempo de juicio estaba cerca. Vivía con una sensación de urgencia en su alma, aunque no podía ver los eventos que se desatarían. Un día, mientras Noé oraba en el campo, un susurro profundo y resonante llenó su ser. Era la voz de Dios. Noé, he visto la maldad que ha invadido la tierra, y he decidido destruirla con un diluvio. Pero tú hallarás gracia ante mis ojos, porque eres un hombre justo. Harás un arca, y con ella salvarás tu vida, la vida de tu familia y la vida de los animales que yo traeré a ti. Noé, sobrecogido por la magnitud de lo que escuchaba, cayó de rodillas ante la grandeza de la voz divina. Señor, ¿cómo podrá ocurrir esto? ¿Cómo puedo hacer algo tan grande?, pensó. Pero en su corazón, una profunda paz le envolvió, porque sabía que, si Dios le pedía hacerlo, Él le daría los medios para completarlo. Haz el arca de madera de ciprés, continuó Dios. Será de 3 pisos, tendrá 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Asegúrate de que sea capaz de resistir las aguas que cubrirán la tierra. En el arca pondrás a tu familia, 2 de cada especie de animales, y todas las provisiones necesarias para el viaje que está por comenzar. Noé se levantó con determinación. A pesar de no comprender completamente la magnitud de lo que se le pedía, sabía que debía obedecer. Se hará como tú has dicho, Señor, murmuró, mientras su fe se consolidaba aún más. El trabajo comenzó al día siguiente. Noé reunió a su familia y les explicó la gran tarea que Dios les había encomendado. Mientras su esposa y sus hijos ayudaban a recolectar materiales y a preparar el terreno, Noé empezó la construcción del arca. Cada madero que cortaba, cada pieza que unía, era un acto de fe. El tamaño del arca era colosal. Para los estándares de la época, era una empresa que pocos habrían considerado siquiera posible. Cada codo, cada medida, cada construcción debía hacerse con extrema precisión. Noé, sin embargo, confiaba en Dios, y con el tiempo, la embarcación comenzó a tomar forma. La estructura era tan grande que podía albergar a los animales, a su familia y las provisiones necesarias para el largo viaje. Pero la tarea no fue fácil. Durante el proceso, Noé enfrentó muchas dificultades. No solo tenía que hacer frente a la dureza del trabajo, sino también a la burla y la incredulidad de sus vecinos. Mientras los aldeanos veían que el arca crecía, empezaron a reírse de él. Noé está construyendo un barco en medio del desierto. ¿De verdad crees que va a llover tanto?, decían entre risas. El escepticismo se convirtió rápidamente en burla. Algunos intentaban disuadirlo, incluso sugiriendo que estaba desperdiciando su vida y sus recursos en algo absurdo. Pero Noé no se dejaba desviar. Sabía que estaba haciendo lo correcto y que el juicio de Dios era inevitable. Con cada madero colocado, Noé sentía como la misión se volvía más real. Sabía que el diluvio se acercaba, y aunque la gente a su alrededor no lo entendía, su fe seguía siendo inquebrantable. Después de años de arduo trabajo, el arca estuvo lista. Noé se sintió aliviado, pero también sabía que la verdadera prueba estaba por comenzar. Dios le había dado instrucciones claras. Ahora debía reunir a los animales para que pudieran entrar en el arca. Dios le prometió que él mismo enviaría